qué sentimos miedo de lo que es callado? ¿Por qué el silencio de alguien, un silencio elegido, no impuesto, incomoda tanto? ¿Y por qué en un tiempo en el que todo es performance, quien no se exhibe parece peligroso? Michel Foucault escribió: donde hay poder, hay resistencia. Y quizá hoy la resistencia más radical sea simplemente esta: no exhibirse. Rechazar la lógica del espectáculo. Vivir sin transformar cada respiración en contenido. Vivimos rodeados por una lógica invisible, pero implacable. La lógica de la presencia constante, de la opinión inmediata, de la imagen que nunca duerme. Nadie necesita decirlo, pero todos lo sienten. Si no publicas, no existes. Si no te expones, es porque escondes algo. Si callas, seguro estás planeando algo. Pero ¿y si el silencio fuera solo madurez? ¿Y si la ausencia de ruido fuera la presencia de uno mismo? ¿Y si vivir fuera del escenario no fuera una fuga, sino una elección consciente? Ser low profile no es ser pasivo, es ser selectivo, es entender que no toda emoción necesita convertirse en story, que no todo pensamiento necesita ser explicado, que no todo logro necesita transformarse en un encabezado personal. Todos nosotros, en algún grado, ya fuimos empujados hacia la vitrina, quizá por el deseo legítimo de ser vistos, quizá por la presión invisible de no desaparecer, quizá por el miedo de parecer irrelevantes, pero llega un momento en el que algo dentro comienza a gritar, o mejor dicho, a susurrar, un cansancio sin nombre, una lucidez incómoda, un deseo profundo de recogerse sin culpa. Quizá tú estés justo ahí, quizá sientas que ya no tienes energía para sostener versiones de ti, que tu alma está cansada de subtítulos, que tu silencio, lejos de ser vacío, tiene más vida que cualquier exposición. Y de eso trata este video, no de desaparecer, sino de lo que existe en quien decide quedarse en silencio aún pudiendo gritar, sobre el tipo de fuerza que no aparece, sobre los vínculos que no necesitan público, sobre la dignidad de vivir sin explicarse. Aquí no vamos a vender fórmulas, no vamos a decir que necesitas aislarte o borrar tus redes, vamos a reflexionar, con calma, con profundidad, con ese tipo de verdad que no cabe en Reels. A lo largo de los próximos minutos vamos a atravesar los laberintos de la psique low profile, sus elecciones, sus límites, su libertad. Vamos a hablar de control interno, de madurez emocional, de vínculos reales. Vamos a citar a Jung, Foucault, Kierkegaard, pero más que eso, vamos a tocar una parte de ti que quizá tengas olvidada, la parte que ya entendió que el mundo está demasiado ruidoso y que el silencio, lejos de ser ausencia, es un regreso. Así que prepárate, respira profundo, silénciate por dentro. Este video no es sobre aprender, es sobre recordar, sobre sentir, sobre permitirte ser, aun cuando nadie te esté mirando. ¿Alguna vez te diste cuenta de cómo el silencio puede ser amenazador? No el silencio entre frases o ese que se escapa durante un abrazo. Hablo de otro tipo, el silencio de alguien que elige no aparecer, que no publica, no comenta, no reacciona, y aún así está ahí, presente, y aún así asusta. Es extraño, pero real. Hay algo profundamente inquietante en quien no se vende. Vivimos en un mundo donde la validación se volvió alimento, donde el me gusta sustituyó el afecto y la exposición se volvió sinónimo de existencia. Entonces, cuando alguien se niega a entrar en ese juego, todos lo miran con desconfianza, como si pensaran, ¿qué estará escondiendo esta persona? La respuesta es incómoda, nada, y al mismo tiempo, todo. Quien elige el silencio provoca un colapso en la lógica social de nuestro tiempo, porque nos acostumbramos a interpretar el valor de alguien por cuanto aparece. Si no está en redes, parece no estar en ningún lado. Si no se explica, parece que se esconde. ¿Pero acaso mostrarlo todo se volvió el nuevo escondite? ¿Acaso el ruido se volvió disfraz? ¿Y no será que el silencio, en realidad, es una forma de valentía? Carl Jung dijo alguna vez, la soledad no proviene de estar solo, sino de no ser capaz de comunicar las cosas que parecen importantes para ti. Quizá el low profile no esté aislado, quizá simplemente dejó de intentar explicar lo que el mundo no está listo para escuchar, porque el silencio de alguien así no está vacío, es intencional, es un espacio sagrado donde se reconstruye, donde respira sin la presión de aparentar, es un terreno fértil donde las palabras no dichas florecen como conciencia, y eso es profundamente amenazador para quien vive a base de performance. ¿Ya notaste cómo la gente se siente obligada a llenar cada espacio con palabras?
Una timeline sin stories parece muerte social. Una conversación sin emoji parece frialdad. Un rostro sin selfie parece abandono. Pero para el low profile, el silencio es casa, es refugio, y es esa comodidad en el recogimiento lo que provoca el malestar de los demás, porque muestra sin decir que quizá no necesitas todo aquello que te enseñaron a desear. En un mundo donde todos gritan, quien susurra asusta, quien no reacciona desconcierta, quien observa en silencio amenaza. Y no es porque esa persona sea peligrosa, es porque activa algo dentro de nosotros que no queremos mirar. La dependencia desesperada de ser validados todo el tiempo. La verdad es que el silencio del otro revela nuestro propio ruido. Freud decía que aquello que no logramos explicar, lo proyectamos. Y quizá por eso el low profile es tan mal interpretado. Es frío. Ella es distante. Seguro tiene algún trauma. Pero ¿y si fuera solo madurez? ¿Y si fuera simplemente una negativa consciente a vivir como si lo observaran todo el tiempo? Hay algo subversivo en la elección de no mostrarse. Es como caminar en sentido contrario a una multitud en pánico. Es como estar en paz en medio del caos. Y eso incomoda. Imagina una fiesta donde todos gritan para ser notados. Luces, flashes, voces superpuestas. De repente alguien entra y se sienta en silencio. No baila, no sonríe exageradamente, no se vende. Y todos, poco a poco, comienzan a observar esa presencia silenciosa. No porque buscó llamar la atención, sino porque no lo necesitó. Ese es el poder del silencio intencional. Magnetiza, desestabiliza, porque no mendiga atención y por eso, paradójicamente, la atrae. El filósofo francés Blaise Pascal escribió: «Toda la infelicidad de los hombres proviene de una sola cosa, no saber permanecer solos en sus cuartos, y el low profile quizá sea justamente aquel que aprendió a quedarse, a sentarse consigo mismo, a silenciar sin apagarse. No se exhibe porque sabe que su profundidad no cabe en un pie de foto. No reacciona al mundo porque aprendió a responderse a sí mismo primero. No corre por aparecer porque descubrió que la verdadera presencia no necesita testigos. Y eso asusta. Asusta porque, en el fondo, todos sabemos, quien calla por elección propia no se esconde, se fortalece». Antes de continuar, ¿has sentido que cuanto más tratas de mantener la calma, más rápido te rompes por dentro? Eso no es debilidad, es sobrecarga mental. Vivimos llenos de ruido emocional. Y nadie nos enseñó a filtrar lo que importa. El verdadero problema está en la falta de estructura mental. La mayoría actúa desde la emoción, sin saber que se puede construir una forma fría, firme y controlada de operar. Y sí, eso se puede entrenar. Creamos un video exclusivo explicando cómo desarrollar frialdad estratégica, autocontrol y proyección de respeto sin necesidad de imponerse con palabras. Puedes ver ese contenido ahora mismo. Solo escanea el QR o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe algo inquietante en alguien que está ahí, pero no está. No se pronuncia, no reacciona, no participa del espectáculo, y aún así sentimos su presencia, la sentimos, pero no logramos definirla. Y es justamente por eso que nos inquieta. La mente humana teme lo que no puede controlar, y el control comienza por la nominación. Si logro etiquetar, clasificar, organizar, me siento seguro. Pero ¿cómo defines a alguien que no se entrega a ninguna caricatura? Las personas low profile son como espejos sin reflejo. Están ahí, mirándote, escuchándote, atravesándote, y no ofrecen nada de vuelta que sacie tu deseo de descifrar. Eso no es frialdad, es densidad. No se ocultan por miedo, se ocultan porque no necesitan actuar para existir. Y en un mundo donde todo se volvió escenario, la negativa a subir a él se convierte en amenaza. La verdad es que la mayoría de las interacciones sociales, sobre todo en las redes, no son encuentros, sus negociaciones. Yo muestro una parte de mí que sé que te va a gustar. Tú me validas con un corazón rojo. Yo te devuelvo un halago con una selfie bien calculada. Y así seguimos, uno alimentando la ilusión del otro. Pero el low profile no juega a ese juego. Está en la red, pero no se enreda. Observa el teatro humano con una mezcla de curiosidad y cansancio. Y quizá por eso causa tanto malestar. Porque al no exhibirse, nos obliga a enfrentar cuánto dependemos de la exhibición. ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando alguien no publica en días, empieza el murmullo. Desaparecido, ¿eh? ¿Todo bien?
Pero ¿y si desaparecer fuera exactamente lo que está salvando a esa persona de perderse? Nietzsche escribió: llega a ser quien eres. Pero ¿cómo lograrlo en un ambiente donde todos están demasiado ocupados intentando parecer algo vendible? El low profile no necesita parecer, él es, y es ese ser lo que perturba, porque no se justifica, y el mundo moderno, sediento de transparencia absoluta, exige justificaciones constantes. Justifica tu silencio, justifica tu ausencia, justifica por qué no quisiste compartir la foto del viaje, la cena romántica, la mañana en el gimnasio. Pero hay quienes eligen no justificar, hay quienes entienden que hay una dignidad en lo invisible, que algunas cosas solo florecen en la oscuridad. La presencia invisible del low profile es como una brisa que entra por la rendija de la puerta. La sientes, pero no la ves. Y esa sutileza incomoda a quienes se acostumbraron a los fuegos artificiales para sentir algo. Es como ese colega de trabajo que llega, cumple su función en silencio, es respetado, pero nadie sabe nada de su vida. O esa persona que está en las reuniones ríe cuando debe, pero parece habitar una capa paralela de realidad, una que no necesita ser compartida con todos. Todas estas personas tienen algo en común, no negocian su esencia para encajar en el marco del momento, y eso es profundamente desorganizador. Sí, desorganizador, porque obliga a todos alrededor a revisar sus propios patrones de valor. ¿Será que estoy exagerando en mi necesidad de aparecer? ¿Será que estoy tan ausente de mí que necesito de la presencia de otros para reconocerme? El low profile es un recordatorio vivo de que existe otra manera de estar en el mundo, pero ese otro modo exige una fuerza extraña, la fuerza de bastarse a sí mismo, la fuerza de no mendigar atención, la fuerza de ser suficiente para uno mismo, incluso cuando todos parecen implorar por una mirada ajena. Y aquí entra una dimensión aún más incómoda. Quien vive así parece más libre. Y la libertad, mi amigo, mi amiga, incomoda, especialmente a quien todavía está encadenado. La presencia invisible del low profile denuncia con el simple hecho de existir que quizá todo el espectáculo no sea más que una forma de huir de uno mismo. ¿Puedes imaginar la fuerza que existe en alguien que no necesita ser aplaudido, que no moldea sus ideas según lo que dará más engagement, que no necesita actualizar el feed para sentirse vivo? Esas personas son peligrosas, no porque amenacen a los demás, sino porque amenazan al sistema que alimenta a los demás. La lógica del algoritmo, la lógica de la aprobación, la lógica de la exposición como garantía de existencia. El low profile rompe esas lógicas sin decir una sola palabra, y cuando entra en una sala sin hacer ruido, todos lo sienten porque no está vendiendo nada, y en un mundo donde todos son marcas andantes, quien se niega a volverse productos se transforma en misterio, y el misterio, como todo el mundo sabe, siempre ha sido uno de los nombres del poder. Vivimos como actores, incluso cuando nadie nos está mirando, y quizá ahí radique la tragedia. El escenario nunca se apaga, la actuación se volvió permanente. Somos personajes de nosotros mismos, ajustando frases, sonrisas e incluso tristezas para que parezcan más digeribles, más rentables, más publicables. Pero existe un tipo de presencia que rechaza ese guión, el low profile, y no es un espectador pasivo. No está al margen de la historia, es el acto de resistencia hecho carne. Elegir no aparecer es una forma moderna de rebeldía, rechazar la vitrina, negar el marketing personal, decir en silencio: no necesito estar en exhibición para ser completo. Jean-Paul Sartre escribió: el infierno son los otros, y en tiempos de sobrecarga de miradas, donde todos están siempre siendo observados, juzgados, comparados, el low profile decide salir del campo de visión. No por debilidad, sino por cordura, porque hay algo profundamente agotador en vivir para ser visto. El escenario de hoy no tiene cortinas. Siempre estás bajo los reflectores, incluso durmiendo. El sueño se convierte en contenido, la ansiedad en subtítulo, el dolor en engagement, y entonces aparece él, el desaparecido, el extraño que no quiere escenario, que guarda silencio cuando todos gritan, que sale de escena incluso cuando la escena está llena. Ese gesto por sí mismo es radical. Imagina una sociedad donde todo se convierte en imagen. Ahora imagina a alguien que no entrega su propia imagen como moneda, rompe la lógica del sistema. Guy Debord, en La sociedad del espectáculo, ya advertía: todo lo que alguna vez se vivió directamente se ha alejado en una representación. Y el low profile quiere lo contrario,
vivir directamente, sin el filtro de la audiencia, sin la necesidad de aparentar todo el tiempo. Es claro que eso incomoda. Quien no se exhibe no entra en el juego de la jerarquía social digital, no compite por quién tiene más likes, quién se hizo más viral, quién parece más feliz, y eso desconcierta, porque expone la farsa sin decir una sola palabra. El low profile, en el fondo, no está intentando demostrar nada, está intentando regresar a algo, a un tipo de autenticidad que precede a la cámara, a un tipo de presencia que no necesita ser registrada para existir. Eso es rebeldía, la más pura y rara forma de ella, la que no necesita anunciarse, que ocurre en silencio, que resiste sin confrontar, que simplemente es, y por eso perturba tanto. Y aquí vale una reflexión dolorosa. ¿Cuántos de nosotros todavía sabemos vivir lejos del escenario? ¿Cuántos aún soportan una comida sin compartir la foto? ¿Un momento de tristeza sin una leyenda melancólica? ¿Un logro sin gritarlo a los cuatro vientos? El escenario se volvió una adicción, y el low profile abstemio. No necesita público, y no lo necesita porque ya entendió una verdad que muchos aún no soportan enfrentar. La validación externa es un pozo sin fondo. Puedes conquistar todas las miradas, pero seguirás vacío si no eres capaz de mirarte con verdad. La rebeldía del low profile no está en la ausencia de redes sociales, está en la ausencia de dependencia. Puede incluso estar ahí, pero no es esclavo de estarlo, es la diferencia entre estar presente y estar encadenado, y eso es liberador. Y la libertad, como sabemos, asusta a quienes aún siguen atados. Lo más curioso es que el low profile no intenta convencer a nadie, no predica el silencio, no desprecia la exposición, simplemente elige no participar en la carrera, y por eso llega antes a su propio centro, llega antes a la paz, llega antes a la madurez de no necesitar exhibirse para sentirse válido, y eso es revolucionario, porque en el fondo el escenario está vacío. ¿Cuántos viven presentándose para un público que no escucha, que solo consume, que no mira, solo pasa los ojos? El low profile se baja del escenario y encuentra lo que está detrás de las cortinas, lo real, lo imperfecto, lo no compartible, lo humano. Por eso asusta, porque mientras todos están distraídos con la luz de los reflectores, él camina en la oscuridad y encuentra ahí algo que los demás ni siquiera imaginan que existe, la libertad de ser, incluso sin ser visto. La autenticidad se volvió vitrina, hasta el ser real ahora viene envuelto en publicaciones cuidadosamente editadas, con banda sonora emocional y subtítulos pseudo profundos. Es la paradoja de la era digital. Mientras más la gente grita «yo soy de verdad», más se vacía la verdad, y en ese caos performático, quien guarda silencio, se convierte en una amenaza. La persona low profile no calla por timidez, calla por lucidez, porque entendió algo que muchos aún niegan. Lo que es profundamente real no necesita mostrarse. Ser sin mostrar es una forma rara de valentía de bastarse a sí mismo, de ser entero incluso cuando nadie está mirando, aplaudiendo o compartiendo. Es vivir con dignidad emocional en un tiempo donde hasta el dolor necesita ser representado para ser validado. La mayoría de las personas solo se siente viva cuando está siendo observada, como si la existencia necesitara testigos para justificarse, pero el low profile camina por otro sendero, el sendero de los invisibles, de quienes no necesitan público para ser fieles a su propia esencia. Nietzsche decía, llega a ser quien eres. Pero ¿cómo llegar a ser algo genuino si todo el tiempo estamos moldeando lo que somos para encajar en la expectativa de los demás? La autenticidad sin testigos es cruda, incómoda, solitaria, no consigue me gusta, no genera interacción, no es atractiva, pero es real, es cuando lloras y no avisas, es cuando perdonas y no lo publicas, es cuando amas y no necesitas anunciarlo. Estas pequeñas revoluciones silenciosas son invisibles a los ojos del mundo, pero transformadoras para quien las vive, porque solo quien logra vivir en la oscuridad, sin la luz del escenario, sabe lo que es la libertad de verdad. El low profile entendió que el alma necesita privacidad. No es vergüenza, es cuidado, es como una flor que no florece bajo reflectores, sino en el silencio de la madrugada, escondida del ruido y de las manos invasivas. Y esa elección, la de no exhibirse, es profundamente subversiva, porque confronta a un sistema basado en la exposición, en la actuación, en el parecer.
Quien es auténtico sin público desmonta esa lógica con una simplicidad desconcertante, no porque quiera causar impacto, sino porque ya no siente la necesidad de impresionar. Impresionar es agotador, exige esfuerzo constante, vigilancia emocional, construcción de narrativa. Es una prisión, dorada pero prisión al fin. El low profile tira la llave y vive fuera de la celda, aunque eso le cueste atención, popularidad o pertenencia. La recompensa: paz. Esa paz silenciosa que nace cuando por fin dejas de vivir para los demás. Ese tipo de autenticidad no necesita filtro, es imperfecta, es contradictoria, es humana, y justamente por eso es tan rara. Autenticidad sin testigos es cuando cumples tu palabra, aunque nadie lo sepa, es cuando respetas tus límites, sin necesidad de justificarte, es cuando pides perdón, sin público que admire tu humildad. Es una ética invisible, un código silencioso de integridad. Quien vive así está en otro nivel de conciencia, ya no interesado en parecer sabio, sino en realmente conocerse, ya no buscando aplausos, sino silencio para escuchar a su propia alma. ¿Sabes qué es lo más bello de todo esto? Que aún sin intentarlo, esas personas inspiran. Inspiran porque no necesitan ser inspiradoras, no quieren convertir a nadie a su estilo de vida, simplemente viven como son. Y esa ligereza atrae porque es real, y lo real, cuando no está forzado, es irresistible. Sí, puede parecer que el low profile está ausente, pero su ausencia es presencia, presencia que no invade, no se impone, no exige, pero que se siente, y que permanece porque es verdadera. En un mundo donde todos quieren ser notados, vistos, seguidos, hay quienes eligen simplemente ser, sin seguidores, sin reflectores, sin ensayo, y ese ser silencioso, desnudo, profundo, es uno de los últimos bastiones de la libertad humana. Vivimos en la era de la conexión y, paradójicamente, en la era del mayor aislamiento emocional de la historia. Nunca habíamos estado tan rodeados de pantallas, voces, comentarios, emojis, respuestas rápidas, pero nunca habíamos estado tan lejos de una mirada verdadera, de un toque que no necesite ser publicado, de un afecto que no esté siendo medido por métricas de interacción. Tal vez por eso las personas low profile incomodan tanto, porque no comparten todo el tiempo, porque no anuncian sus relaciones como trofeos, porque aman en silencio. Y en ese silencio hay una fuerza que pocos entienden, pero que cuando se siente transforma. La persona low profile no busca la conexión más visible, busca la más auténtica, y por eso sus vínculos son diferentes, son más lentos, más profundos, más selectivos. No están hechos de promesas públicas ni de frases exageradas, sino de constancia silenciosa, de presencia real, de escucha que no necesita ser grabada. Esas personas no necesitan publicar una selfie con el amigo para probar que tienen una amistad. No necesitan mostrar una cena para que sepan que están en buena compañía. Ellas saben que la relación más verdadera sucede lejos de la cámara, en el intervalo entre una frase y otra, en la pausa que nadie nota, en el abrazo que nadie graba. Y eso es raro, y por ser raro, asusta, porque estamos tan adictos a representar las conexiones que olvidamos sentirlas. La psicología social ya lo señaló. No es la cantidad de interacciones lo que determina nuestro bienestar, es la calidad de los lazos, es la profundidad, es la intimidad verdadera, aquella que no necesita validación externa para justificarse. El low profile lo sabe, y no se siente culpable por no responder todo en el momento, por no comentar cada publicación, por no estar en todas. Elige dónde poner su presencia, y cuando la pone es completa, eso desarma, porque vivimos en relaciones hechas de mitades. Mitad presencia, mitad atención, mitad interés. Pero cuando alguien llega entero, aunque en silencio, lo sentimos. Sentimos que ahí hay verdad. Y la verdad, aunque tímida, siempre es más poderosa que la performance ruidosa. Las personas low profile forman parte de esas raras amistades que duran años, aunque no haya contacto diario, porque entienden que el tiempo no es medida de afecto. La presencia no es cantidad, es calidad, es profundidad. Son aquellas que, cuando te miran, de verdad te ven, que no esperan tu respuesta para dar la suya, que no conversan contigo para parecer espirituales, inteligentes, conscientes. Están ahí porque quieren estar, porque sienten, porque les importas, y eso no se publica.
De hecho, el low profile entiende algo esencial. No todo tiene que compartirse. Algunas conexiones se pierden justamente cuando se vuelven contenido. El filósofo Martin Buber decía que existen dos formas de relacionarse: el yo-elo y el yo-tú. La mayoría de las relaciones hoy está atrapada en el yo-elo, donde el otro es un medio, un objeto, una función. Pero en el yo-tú, el otro es encuentro, es espejo, es presencia. El low profile vive el yo-tú. Por eso sus vínculos tienen densidad, por eso sus ausencias no duelen, porque su presencia, aunque rara, es genuina. En un mundo donde las personas quieren ser vistas, el low profile quiere ver, no con los ojos de la apariencia, sino con los ojos del alma. Esas personas no coleccionan seguidores, cultivan vínculos y prefieren tener una charla de 10 minutos que realmente tenga sentido antes que 1000 me gusta en un comentario vacío. Te escuchan sin interrumpirte, te entienden sin juzgarte, te acogen sin exponerte, y cuando desapareces no te reclaman presencia, pero sienten tu ausencia en silencio, y cuando llegue el momento estarán ahí, como siempre lo han estado. La conexión que ofrecen no está en las palabras que dicen, está en el silencio entre ellas, está en la seguridad de saber que puedes ser quien eres, sin miedo, sin máscara, sin necesidad de aparentar. Tal vez el mundo necesite más relaciones así, menos publicadas, más sentidas, menos divulgadas, más vividas, conexiones sin público, afectos que no necesitan audiencia, lazos que sobreviven al tiempo, al silencio, a la distancia, porque fueron construidos con verdad, no con espectáculo. El low profile nos enseña eso con su manera discreta pero presente. Nos muestra que los vínculos más fuertes no gritan, susurran, atraviesan, permanecen. Al final de cuentas, quizá la pregunta nunca fue ¿por qué las personas low profile asustan tanto? Sino más bien, ¿por qué nos volvimos tan dependientes de lo que es visible? Tal vez el miedo que sentimos ante el silencio del otro sea, en realidad, el reflejo de un miedo aún mayor, el de enfrentar nuestro propio vacío, porque en un mundo donde todo es performance, lo que no se muestra desestabiliza, y lo que no se explica confronta. Las personas low profile no son invisibles, simplemente no se arrodillan ante el altar de la aprobación, no alimentan sus días con likes, no construyen su valor con base en reacciones externas. Ellas viven incluso cuando nadie las está viendo, y eso hoy es casi un acto de rebeldía espiritual. A lo largo de este camino quizá te sentiste comprendido, o tal vez te sentiste desnudo, expuesto, como si alguien hubiera puesto en palabras lo que llevas callando desde hace tanto tiempo. Las ganas de desaparecer del ruido, de recogerte, de no ser medido por la frecuencia de tus stories ni por la cantidad de gente que comenta tu vida. Quizá te diste cuenta de que nunca estuviste equivocado por alejarte, por mantener tus dolores lejos de ojos ajenos, por preferir una conversación verdadera a 1000 interacciones superficiales. No eres frío, no eres raro, no estás desconectado, solo aprendiste, tarde o temprano, que lo que es demasiado valioso no se entrega al mercado de las apariencias. Y ese aprendizaje, amigo, amiga, es raro. Ser low profile es tener el valor de renunciar al aplauso fácil, de elegir la profundidad aún sabiendo que eso te alejará de la mayoría. Es saber que hay valor en vivir sin explicarte, en amar sin registrar, en cambiar sin anunciar. Es confiar en que la autenticidad no necesita ser documentada para ser real. Y si llegaste hasta aquí, solo puedo imaginar que dentro de ti ya vive esa semilla del silencio. Quizá una parte de ti esté cansada del escenario. Quizá tu alma esté sedienta de vínculos sin público, de presencia sin espectáculo, de existencia sin vigilancia, y por eso te identificaste. Porque en el fondo ya lo sabes, ser low profile no es esconderse, es dejar de venderte. Es redescubrir un lugar interno donde la vida sucede de verdad, lejos de las cámaras, lejos de las expectativas, lejos de la obligación de parecer feliz. Es volver a casa, aunque esa casa sea el silencio, aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo vea, porque quien aprendió a hacer sin mostrar, ya no necesita probar nada a nadie. Sabes, mientras escribía este guión, tuve que parar varias veces, no por bloqueo creativo, sino por algo más difícil de enfrentar, la verdad. Es extraño, pero en varios momentos me vi recordándome a mí mismo, una etapa específica de la vida en la que empecé a alejarme de todo,
no porque odiara a la gente, sino porque sentía que me había perdido tratando de agradar a todos. Recuerdo un día, era una tarde cualquiera, en que abrí Instagram y, por primera vez, no sentí nada. Ninguna envidia, ningún deseo, ningún impulso de postear. Cerré la app, dejé el celular a un lado y simplemente escuché el ruido de la calle, el viento golpeando la ventana, mis propios pensamientos, y ahí, en medio de un silencio cualquiera, entendí. Yo existía incluso sin que nadie me estuviera viendo. Puede parecer tonto, pero ese día algo dentro de mí se liberó. Y si llegaste hasta aquí, tal vez esa libertad también esté empezando a crecer dentro de ti. Quizá este video haya dicho, con palabras, aquello que llevabas sintiendo, en silencio desde hace tiempo. Y si es así, te lo agradezco, de verdad. Gracias por escuchar, por quedarte hasta el final, por dejarme entrar, aunque fuera por unos minutos, en ese espacio que sueles guardar solo para lo esencial. Antes de salir, solo recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a poder acceder al video completo que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso. Ahora, claro que después de un clavado filosófico como este, el algoritmo me exige el momento mercadólogo, así que vamos a hacerlo, de forma discreta, casi low profile, pero no tanto. Si este video te tocó, deja un comentario aquí abajo. Puede ser solo un «yo sentí eso» o «yo también soy ese silencio». O si quieres escribir un testamento de 7 párrafos, te juro que leo todos. Dale like al video porque eso ayuda a que el canal siga existiendo sin tener que recurrir a thumbnails de gritos. Y si todavía no te has suscrito, mira, ya llevamos como 30 minutos de plática, ¿no? Si después de esta charla no me das ni un botoncito rojo, ahí sí ya es demasiada frialdad, hasta para el más low profile. Ah, y hay un video aquí al lado, no diré el tema, pero digamos que habla de algo que llevas tiempo intentando esconder incluso de ti mismo. ¿Curioso? Solo dale clic.